Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy comenzamos de nuevo la serie Ruth con esta serie de predicaciones que hemos estado dando domingo tras domingo, y hoy, este domingo 1 de noviembre del 2020, pues estaremos analizando este pasaje del libro de Ruth en el capítulo 1, 19 al 22. Capítulo 1, versículos 19 al 22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos totalmente vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Resistente a la fidelidad de Dios? Una pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy en este tiempo. ¿Puede el ser humano tener resistencia a la fidelidad de Dios? Y más que tener resistencia, sostenerla hasta el final. ¿Podrá en realidad el ser humano resistirse a la gracia, resistirse a la fidelidad de Dios? Bueno, veremos. Este es un caso muy interesante en la vida de Noemí y de Ruth. Específicamente hoy en este pasaje bíblico explicaremos acerca de lo que acontece en la vida específicamente de Noemí. Vamos a ver un poco de Ruth, pero como el agregado de Dios, como aquello que Dios está complementando en la vida de esta mujer que está pasando una situación terrible y lleva más de 10 años, como vulgarmente diríamos, en mala racha. Pues hablando un poquito acerca del contexto, pues déjeme decirle que ellas están tomando la determinación de regresar a Casa de Pan, o a Belén, como se llamaba esta aldea de donde originalmente era Noemí. Están tomando una decisión basada en una serie de circunstancias que hay a su alrededor que les obligan a tomar decisiones de vida o muerte. Entre ellas, continuamos diciendo que son decisiones de vida o muerte, porque imagine usted el contexto de ese momento. Había ladrones, había salteadores, había personas que podían fácilmente hacerlas víctimas de su violencia a un par de mujeres. Una mujer tal vez mayor de 60 años y una joven entre los 20 años aproximadamente, que están emprendiendo un viaje solas, unos 120 kilómetros de caminar entre montañas escarpadas, mayormente en ascenso, con dificultad para poder llegar. Número uno, no tienen comida, no tienen dinero, y bueno, hay peligro de poder sufrir un asalto e incluso poder llegar a sufrir la muerte. Están expuestas a esto. Sin embargo, ellas deciden emprender el retorno a lo que es Belén. El retorno de Noemí. Lo importante aquí es que concluye básicamente la introducción en el contexto. Es que dice el pasaje, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Esto vale la pena rescatarlo, porque aunque está resumido todo el caminar que hicieron este par de mujeres, podemos decir que al final llegaron sanas y salvas. Y eso precisamente es el agregado de la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice que está contigo, no importa los peligros en los que camines, no importa la situación en la que estés, Dios siempre estará contigo. Hoy en día en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez específicamente, y hablando del resto del país que está casi en la misma situación, pero en nuestro contexto estamos en una situación de peligro. No solamente estamos bajo la amenaza de la pandemia, no solamente estamos bajo el problemas laborales o violencias que se puedan estar originando, sino también la gran mortandad que está habiendo.
Últimamente ha habido personas que han desaparecido, personas a las cuales se ha atentado de su vida y mucha mortandad. Quiere decir entonces que aún la iglesia del Señor puede estar bajo esta acechanza de peligro. Sin embargo, esto nos sirve a nosotros para indicarnos que si Dios está con nosotros, hemos de llegar sanos y salvos a ese lugar que Dios destinó para nosotros. Es posible que nuestro Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida y proteja su vida, proteja su corazón ante todo, pero también déjeme decirle que hemos confiado en el Dios que ha tomado nuestras vidas y el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el fin prácticamente. Ellas pues llegaron a Belén sanas y salvas a pesar del enorme peligro. Pero ahí terminaba todo. Bueno, ahora hablemos un poco acerca del retorno de Noemí en lo que es la realidad y en esencia lo que significa para la vida de ella y lo que significa para la vida de nosotros los que proferimos la fe cristiana. El retorno siempre será asistido por Dios, siempre. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos un Dios soberano que siempre estará al pendiente de nosotros. Es probable que estando bajo prueba nosotros pensemos que estamos solos, estamos lejos, que Dios no está con nosotros. Sin embargo, siempre estaremos asistidos por Dios. Y en este caso, un retorno, siempre Dios nos asistirá. ¿Qué quiere decir? Que nos dará el soporte necesario, que estará con nosotros, que de vez en cuando se dejará ver y nosotros tal vez no nos percatemos de ello. Pero pensemos en Noemí. Noemí abandonó Casa de Pan, abandonó Belén. Hizo y comenzó un recorrido junto con su familia de unos 120 kilómetros de ida y tardó 10 años en tomar de regreso esos 120 kilómetros al lugar donde había sido plantada junto con Elimelec y sus dos hijos, Elión y Quelión. Pues definitivamente ese retorno, ahora están en un punto de retorno, en una decisión de vida o muerte, o se quedan o se van. Han decidido retornar y llegan sanas y salvas. Y ese retorno siempre fue asistido por Dios. Ahí Dios es maravilloso y ahí es donde nosotros resaltamos la fidelidad de Dios. Hasta este punto, Noemí todavía no se percata de que no puede resistir al Todopoderoso. Todavía hay una serie de conversaciones porque definitivamente hay gente que está especulando, que está a la expectativa. Miren, vienen esas dos viajeras, caray, es Noemí junto con Ruth. Pero ¿qué les pasó? Miren cómo vienen andrajosas, miren cómo vienen con un rostro de hambre, miren cómo vienen desmadejadas estas mujeres. Caray, empieza a haber una serie de especulaciones allí. Pues aplica para nosotros como cristianos. Algunas veces algunos miembros de las iglesias o algunos cristianos en general toman decisiones que hipotéticamente son similares a las de Noemí. Pueden recorrer esos 120 kilómetros, pueden alejarse del lugar donde han sido plantados por 10 años o más tal vez, tomarse esos 10 años sabáticos lejos de Dios, intentar alejarse de Dios, intentar alejarse de la realidad de Dios, de la providencia de Dios, alejarse del gobierno de Dios. Pero debes saber que si tú o yo en algún momento decidimos hacer esto, Él mismo, Dios mismo, establecerá las condiciones para que tomemos ese retorno, para que retornemos esos 120 kilómetros esenciales que a veces intentamos tomar para alejarnos de Dios. A eso, querido hermano, hermana, es dirección asistida del Todopoderoso. O sea que nosotros puede ser que pensemos que somos dueños de nuestra voluntad, que somos arquitectos de nuestra vida como el mundo ha intentado decirnos, pero déjeme decirle que no. El Todopoderoso, de alguna manera, siempre estará asistiéndonos. El punto es qué tan sensibles somos a la presencia de Dios, qué tan sensibles somos a la gracia de Dios. Esa es una de las cosas que vale la pena que analicemos.
Tres aspectos que marcan el retorno de Noemí. Número uno, ella salió llena, su esposo y sus hijos llenaban su vida, salieron llenos de esperanza, pero en busca de una vida mejor, ella vuelve derrotada, vuelve sola. Sus dos hijos y su esposo han muerto en ese trayecto, en esa estadía de 10 años en Moab, y ahora está retornando derrotada por las tragedias, por la condición en la que viene. Y número 3, con respecto al pueblo, que le dice que es una persona dulce. Ahí viene la dulce Noemí, porque eso significa Noemí, dulzura, significa placentera, significa algo grato, y todo el mundo la reconoce, y todo el mundo dialogan entre ellos, salen de manera efusiva, porque ese era el contexto de ese entonces, que cuando un viajero se alejaba por cierto tiempo, el pueblo salía a recibirle, y en este caso no es muy grato para Noemí, y pues podemos ver ahora a su acompañante ahí a un lado, tal vez desconcertada. Mira, la que se fue dulce, y ahora ella dice que viene amarga, que ha sido transformada. Hasta este punto pareciera que todo está mal en el retorno de Noemí, porque ella está con expresiones que aparentan ser una queja. Si nosotros lo vemos con cierta simpleza, serán claros signos de derrota y quejas en contra de Dios, basando en una total culpabilidad del destino de Noemí a Dios. El mal destino que hasta este momento ella pudiera decir, la estoy pasando mal y de esta no me levanto. Sin embargo, Dios no tienta a nadie a tomar malas decisiones. Dios no va a tentar a nadie. Tampoco nos obliga a buscar pues cosas que nos hagan mal o que nos conduzca a la búsqueda de nuestro propio bien. Las intenciones de Dios siempre serán maravillosamente cosas de salvación para su pueblo, pero las intenciones del ser humano, amados hermanos, pues son siempre resistir la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque una de las tendencias de nuestra humanidad es tratar de ser autosuficientes en todo, incluso en aquello que es imposible para nosotros alcanzar, como es la salvación, la autosuficiencia de ser redimidos, de salir de problemas que tienen que ver con nuestra salvación. Ahí es donde nosotros subestimamos el poder de Dios. Y pareciera que Noemí está diciendo, bueno, el culpable de mis desgracias es Dios. Si yo me hubiera hecho cargo, yo estaría bien. Pero todo lo malo es porque Dios básicamente lo ha provocado en mi vida. Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Le vuelvo a recordar que si nosotros lo vemos así con simpleza, definitivamente lo entenderemos como una queja, como una apostasía y como una rebeldía de parte de Noemí en contra del Todopoderoso. Sin embargo, no es así. Hay una diferencia entre ser humillado y ser humilde. Definitivamente la humillación, la mayor parte de las veces, es una propuesta secundaria que hace Dios para todos aquellos que buscan la autoexaltación, para todos aquellos que en algún momento buscan independizarse de la gracia de Dios. Seremos humillados, definitivamente. Pero la otra cosa es ser humildes. Humildes es aceptar nuestra condición de bajeza, sabiendo que merecemos precisamente esa justicia y esas consecuencias de nuestro orgullo de tomar malas decisiones. En este caso, Noemí definitivamente ha sufrido humillación por causa de sus malas decisiones. Sin embargo, ahora la vemos humilde. Cuando ella está retornando, es la humildad la que está empapando su vida de tal manera que dice, no soy digna ni siquiera de que me den una buena recepción en mi tierra, en casa de pan, entre el pueblo del Señor, porque he sido derrotada. Pero no es que Dios la haya derrotado. Más bien nosotros resaltaremos que Dios siempre estuvo
presente aún en las más oscuras derrotas que Noemí haya experimentado. Ella más bien reconoce que Dios siempre estuvo al tanto de lo que aconteció en su vida y estuvo esperando el efecto de su dulce compañía hasta el último momento. ¿Y cuál es la intervención que causa ese efecto? Dios tuvo una intervención, ciertamente. Dios no nos va a dejar sin su asistencia, sin su fidelidad, sin su compañía, sin obrar en nosotros. Siempre va a intervenir. ¿Para qué? Para que eso que nosotros consideramos que estamos pasando mal, Dios lo transforme en alegría. Hay un precioso canto que dice: has cambiado mi lamento en baile. Son estados en el que como seres humanos a veces nos vemos envueltos precisamente por las series de circunstancias que vivimos en nuestra vida y las malas decisiones. Pero ahí es donde resaltamos nuevamente la fidelidad de Dios. ¿Cómo es que interviene Dios? Bueno, Dios hace una intervención en la vida de Noemí. Hay una cirugía esencial en el corazón de Noemí. Es una cirugía esencial en el corazón del ser humano. Nosotros emprendemos caminos llevados por nuestras pasiones, pero está Dios al pendiente para que en un momento que Él fije un punto de retorno, nosotros sabremos de retornar. Y lo que ocasiona ese punto de retorno precisamente es una cirugía a corazón abierto. Es una intervención de Dios a través de su maravilloso Espíritu que hace que todas las impurezas del corazón sean vaciadas, que sean tiradas, que nos demos cuenta de nuestra condición. Y eso es lo que estaba sucediendo con Noemí. Dice: me fui llena, pero retorné vacía. ¿Sabe usted que para que Dios llene nuestro corazón de su Espíritu, primero tiene que ser vaciado de toda impureza? Primero tiene que sacarse todo lo que nos daña ahí. ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar la gracia plena de Dios? ¿Con nuestras pasiones internas? No, de ninguna manera. Dios y el pecado no se llevan. Dios y el pecado no pueden relacionarse. Nosotros no somos un punto de reunión entre Dios y la concupiscencia o nuestros pecados. Tendremos que ser vaciados. Esto simboliza para aquel cristiano que en algún momento se desvía de los caminos del Señor, para el ser humano que lleva su propio caminar y que llega a un punto en el que Dios le marca el punto de retorno y le dice: hasta aquí has llegado, ahora has de retornar al lugar donde yo te he llamado. Eso es irresistible, porque hay una cirugía al corazón abierto. La palabra del Señor nos dice a través del profeta Ezequiel, dice: y quitaré el corazón de piedra de vosotros y pondré en ustedes un corazón de carne. Esta es una referencia maravillosa porque hoy en día Jesús está haciendo esto con su pueblo. Nos lleva a un punto en el que nosotros ya no tenemos esperanza más allá, en el que hemos perdido todo, consideramos que hemos perdido, pero realmente es cuando estamos ganando. El apóstol Pablo dice que todo lo ha perdido por amor a Cristo, que todo lo considera como basura por ganar a Cristo. Definitivamente, el Señor Jesús nos lleva a nosotros a un punto de retorno. No que no hay retorno, sino de retorno. En el que Él mismo nos dará asistencia. En el que Él mismo nos brindará su compañía, su fiel compañía, en el que Él mismo hará que nos demos cuenta de que nosotros no somos capaces de resistir la fidelidad de Dios, porque es poderoso, porque es soberano, el que comanda nuestras vidas, el que creó el universo, el que creó el cielo y la tierra y el que nos ha destinado para la vida eterna. Y si nos ha dado la oportunidad de experimentar esa soledad, de experimentar esas pérdidas en nuestras vidas, también nos dará la oportunidad de experimentar su gracia plena en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Jesús. Llega el momento en el que nos da una conversión asistida. En el idioma griego dice epistrefo, que significa un retorno, 180 grados. Vamos nosotros en una dirección y de repente nos marca el alto el Señor y dice: hasta aquí.
Ahora debes tomar decisiones de vida o muerte. Y es cuando ese retorno, a lo cual nosotros llamamos conversión, es asistido por el mismo Señor, su Espíritu Santo. Que nuestra vida haya terminado hasta ese punto en amargura, en soledad, en pérdidas. En ese momento la dulzura del Señor, en ese momento la gracia del Señor te toma y te retorna con delicadeza y te integra al reino de los cielos, a donde nunca debiste haber salido. Eso, amados hermanos, es producto de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿puede el ser humano resistir la gracia de Dios? ¿Puede resistir la fidelidad de Dios? En algún momento nosotros podemos creer que sí. Pero ánimo, esto es verdaderamente de ánimo. El Señor Jesús no puede ser resistido. En esencia, Él mismo lo ha dicho: a los que a mí me diste, los he guardado en mis manos. Solamente he dejado ir al hijo de perdición. Y usted y yo, los que estamos escuchando esta palabra del Señor, hay un mensaje claro para nosotros. Usted y yo somos del Señor. Usted y yo podemos tomar ese camino de 120 kilómetros para perdernos. Podemos tardar 10 años lejos o intentar alejarnos de la casa del Señor. Pero siempre recuerde esto: llegará un momento en el que el Señor nos fija un punto y Él mismo hace una cirugía en nuestro corazón. Y Él mismo es el que nos da una dirección asistida, un retorno asistido al hogar que nunca debimos haber dejado, a nuestra casa de pan. ¿Puede el ser humano resistir la gracia de Dios? No puede. Dios es irresistible. Vamos a orar en este momento pidiendo la asistencia de nuestro Dios en estos tiempos tan difíciles, y un abrazo a esta hermosa iglesia que está escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias, Señor. Nos has permitido tener esta palabra el día de hoy, en el que nos hemos dado cuenta que en el interior de nuestro corazón a veces formulamos decisiones que no nos llevan a ningún lado, sino más bien a experimentar un vacío, el cual nos lleva directamente a ti. Señor, tú nos retornas. Señor, tú nos tomas en tus brazos, tú nos llevas aún en medio del peligro, en medio de las dificultades, en medio de las pandemias, en medio de toda adversidad. Tú sigues siendo nuestro Dios, tú sigues asistiendo a tu pueblo, tú sigues guardando, protegiendo a tu pueblo. Hoy, en este día, tu pueblo estará en paz, porque tú eres esa paz. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios les bendiga. Tengan un hermoso día, 1 de noviembre del 2020.